Muy buenos días, Capital Humano. ¿Cómo están? Hoy, después de mucho tiempo, les voy a explicar la segunda mitad de Capital Humano. He hablado mucho sobre el capital, ahora vamos a hablar sobre humanos. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Listos para su dosis de amargura de la mañana? Me muero. ¿Cómo? Casi muero, chingados, estuve tan cerca, güey. Maldita sea, estuve tan cerca de morir, güey. Se me fue una oportunidad. Ni pedos, será la próxima, güey. Será a la próxima, ya sé. Déjame voltear a ver el techo. Hago todas las estrategias. No tengo agua, güey. Me hubiera servido agua para no ahogarme. Buenos días. Estoy llorando porque el tema de hoy es un tema complicado. Imagínense qué divertido, voy a hacer un live y morir ahogado con café en el live. Voy a pasar esto y listo. Ok, ya hay suficiente gente conectada. Cool. Les voy a platicar hoy sobre el posthumanismo. Ya no voy a platicar tanto sobre... hoy no voy a hacer reviews de noticias ni nada de eso, pero sí les quería platicar un poquito sobre el posthumanismo, ¿no? Si tú buscas, para hablar de un posthumanismo, primero tenemos que hablar del humanismo. O sea, ¿qué es el humanismo? Si lo buscas en Wikipedia o en definiciones tradicionales de Internet, así vas a encontrar que el humanismo es un movimiento que se da donde el centro de las ciencias y los estudios se da en el humano en contra de la teología, ¿no? En contra de un teísmo. Entonces el humanismo es los esfuerzos humanos centrados alrededor del humano en sí, de la ciencia, del saber, del humano como el centro del conocimiento, en contra de una etapa anterior que era un teísmo, ¿no? Que el teísmo era, pues a fin de cuentas nos enfocábamos en los dioses, en las deidades, en las creencias y demás. Obviamente el humanismo está muy vinculado a la etapa del Renacimiento, donde supuestamente ganó la ciencia y nos separamos de las creencias fantásticas del pasado, de los dioses y las criaturas mitológicas, y nos acercamos más a una idea del ser humano como el centro de las cosas, el centro de los saberes, ¿ok? Aquí ya hay una primera mentira, una primera falacia sobre realmente cómo funciona el humanismo. Realmente nunca nos deshicimos de un dios, porque aún después del Renacimiento, toda la idea humanista todavía necesitaba de un Dios como referencia, o sea, un Dios que nos daba nuestras características. Realmente estoy enfocado mucho más en este lado del mundo, en el occidente, y estoy hablando, este es un pensamiento muy europeo también, pero todo el pensamiento humanista es esta noción de el ser humano como la medida para todas las cosas, el ser humano como algo excepcional, como algo diferente a la naturaleza, como algo superior a los animales, como algo único en el mundo y único en el universo, ¿no? Esto que nos hace único son una serie de características como el libre albedrío, la creatividad, la razón, o sea, toda una serie de cosas que nosotros mismos nos atribuimos, qué chingones, ¿no? O sea, nosotros mismos nos analizamos y decimos, es que nosotros tenemos razón, nosotros tenemos libre albedrío, nosotros tenemos capacidad creativa, y el resto del mundo que nos rodea no. O sea, los animales son una cosa instintiva, irracional, y nosotros humanos somos racionales, inteligentes y demás, ¿no? Entonces decidimos enfocarnos en que el ser humano es el centro del universo, y hacerlo sumamente, vamos a suponer, aplicar esta lógica a que el ser humano era algo excepcional y aplicar esta lógica para darle forma al mundo a nuestro alrededor, ¿no? Todo este pensamiento humanista, a fin de cuentas, lo que hace es que pone algo que se llama el excepcionalismo humano. El excepcionalismo humano es esta idea de que el ser humano es excepcional, es una excepción, el ser humano es lo máximo, ¿no? Y qué chido, digo, está padre nosotros mismos sentirnos especiales pensando de que, oye, pues nosotros somos diferentes, ¿no? O sea, nosotros somos casi como un Dios en la tierra. Y esto es un pensamiento muy cristiano, o sea, de hecho inclusive está raro porque desde la idea cristiana, Dios es como es un hombre también, o sea, no es que sea un hombre Dios o un Dios sobre los hombres, sino que es un hombre y un Dios, ¿no? Y pues obviamente el hecho de que nuestra cultura cristiana católica sea antropomorfa, o sea, Dios tiene características humanas, tiene brazos, tiene piernas, se ve como nosotros, tal cual lo ponen como un hombre blanco barbón parecido a Obi-Wan Kenobi, pues habla mucho de este humanismo, o sea, de realmente cómo nosotros creamos todo este mitos o esta metanarrativa de nuestra importancia en el mundo, pero con nosotros en el centro. O sea, con nosotros en el centro eso es súper importante, ¿no? Pero la verdad es de que, a ver, para empezar, esta idea de que nosotros como humanidad tenemos cultura y la cultura es algo específico de los humanos y que no existe en ninguna otra forma de vida o en ninguna otra organización, en las máquinas, en los animales, en la naturaleza, en la biología, en la microbiología.
es este llamado del excepcionalismo humano, ¿no? Entonces todo el tiempo nos estamos tratando a nosotros mismos como una excepción, con una serie de características que no encontramos en ningún otro lado de la naturaleza. Y creamos una división bastante arbitraria entre lo natural y lo cultural. Entonces nosotros estamos arriba porque somos seres culturales y todo lo que está abajo de esta línea arbitraria que creamos de razón, libre albedrío, creatividad es natural, ¿no? Nosotros somos culturales y todo lo que está abajo de esa línea es natural. Entonces, obviamente, pues ahí, de esta idea de naturaleza contra humanidad, es de donde viene esta noción de los derechos humanos, las democracias liberales, la justicia. Todo esto viene de decir, es que como somos humanos y somos especiales y nacemos con esta serie de características, creamos todo el pensamiento humanista alrededor de esto. De hecho, el pensamiento liberal viene de bases humanistas, ¿ok? Cuando se empieza todo esto, pues obviamente se empiezan a formar como que una serie de condiciones, ¿no? De que el ser humano es racional, el ser humano es libre, el ser humano es creativo, persigue sus sueños, persigue la idea de libertad, y todos estos valores humanistas son los que se transforman en los valores liberales. De hecho, hay algo importante del pensamiento humanista, viene, por ejemplo, la Constitución de los Derechos Humanos, ¿no? Y creo que es algo que hemos platicado mucho, pero hablemos un segundo sobre la Constitución de los Derechos Humanos. La Constitución de los Derechos Humanos, es decir, todos los humanos tienen derecho a estas condiciones, es sumamente antigua, es una idea sumamente antigua, ¿ok? Pero al principio, pues obviamente alguien se dio cuenta de que, oye, pues es que cuando se habla de los derechos humanos, se habla de hombres blancos terratenientes. No se hablaba realmente de todos los humanos per se. Habían muchos excluidos. De hecho, inmediatamente después de que se presentó la Declaración de los Derechos Humanos, una mujer de nombre Olympie de Gauche presentó los derechos de la mujer. O sea, los Women Universal Rights, ¿no? Los Human Universal Rights, y ella presentó los Women Universal Rights. Y fue decapitada prácticamente una semana después de presentarlo, porque hoy dijeron de que hoy sí somos humanos, sí somos una especie universal, sí tenemos estas características y derechos y estas responsabilidades, pero pues las mujeres no, los negros no, los indígenas no. Los pobres no. Entonces, este excepcionalismo, toda esta idea de cómo se conformaron los derechos humanos históricamente se han hecho más que nada para castigar. O sea, se han hecho más que nada para crear todas estas excepciones y obviamente poco a poco hemos ido incluyendo a más gente dentro de esta idea de los derechos humanos, pero vean lo accidentado que ha sido. Y no es una idea nueva, no es una idea que tiene un par de siglos. Supuestamente bajo la protección de los derechos humanos es donde constituimos las democracias liberales. La idea de democracia es que el ser humano, individuo, racional, toma decisiones en su mejor interés y es libre de votar por aquel que los va a representar, ¿no? Entonces, qué raro que pues exista todo este tema, todas las posibilidades de perder el derecho al voto, ¿no? O sea, en Estados Unidos si vas a la cárcel ya no puedes votar, hay una serie de condiciones que tienes que cumplirse, o sea, si caes en algún tipo de locura o patología, pues también puedes perder tu derecho al voto. Entonces es extraño que por más que hablamos después del humanismo, después del Renacimiento, de este humano como un ser universal, como un ser central, para crear toda la lógica que articuló la conformación de todas las sociedades modernas, siempre hubieron excepciones. Y piensa en esto, qué raro, ¿no? O sea, las mujeres no eran consideradas como humanos porque pues, no tenían derecho al voto y no tenían derecho a muchas otras cosas que los hombres sí tenían. Los esclavos, los negros, no eran considerados humanos per se, ¿no? Los niños no eran tratados con los mismos derechos que los adultos. Entonces, siempre había esta idea del hombre universal, pero si se fijan, la idea del hombre universal era el hombre blanco heterosexual terrateniente, o sea, con propiedad, con dinero, ¿no? Todos los demás quedaban excluidos. Y poco a poco lo que hemos ido haciendo es pues trabajando sobre esta idea e incluyendo a más gente bajo esta noción de quiénes son los derechos humanos. Y obviamente pues toda esta hipocresía de quién se reserva el lugar de la universalidad. Y por esto siempre me ha molestado mucho toda esta pelea de las identity politics, ¿no? Porque ¿quién reconoce a los grupos identitarios menores? O sea, ¿quién reconoce a los subalternos? ¿Quién le da lugar a los subalternos? El que reconoce al subalterno es el universal. Entonces tiene que existir una posición de poder que reconozca al subalterno, ¿no? Que le diga, sí, te reconocemos como un grupo, como una identidad, ¿no? Como este subgrupo. Y pues obviamente ellos se reservan el lugar es que nosotros somos la universalidad del hombre, donde sigue siendo a grandes rasgos el hombre blanco heterosexual con propiedades, o sea, con dinero, ¿no? Entonces, realmente toda esta idea humanista, y por eso he estado también como que muy callado, porque pues he estado leyendo mucho sobre el tema. O sea, empecé con Deleuze y luego me topé con una filósofa italiana que ahorita estoy leyendo un libro de ella y haciendo un curso.
que realmente lo que habla es del posthumanismo. O sea, cuando se refiere a posthumanismo, no se refiere tanto a de que, es que vamos a tener que superar esta idea del humanismo, sino que realmente lo que dice es que la idea del humanismo siempre estuvo equivocada. Y a ver, vamos a pensar durante un momento. Vamos a pensar, por ejemplo, la idea humanista le da forma a los sistemas legales, educativos y democráticos. ¿Ok? Vamos a hablar sobre los tres un ratito. La idea de derecho, la idea de responsabilidad, la idea de los juicios, los tribunales, la ley, depende del libre albedrío. Y nosotros le asignamos durante la etapa del humanismo al humano la idea de que es libre en tomar decisiones. ¿Okay? Entonces, en el momento que tú dices de que alguien es libre de tomar decisiones, también es responsable de las repercusiones de sus actos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, sabemos por Freud que los papás tienen una gran responsabilidad sobre el comportamiento de los hijos. O sea, por la formación psíquica, por la estructura psicológica de las personas. Entonces, pero hoy en el sistema legal es de que, oye, si un niño se hace piromaníaco y resulta que su piromanía tiene que ver con su formación psíquica, la ley no concierne la responsabilidad de los padres. ¿No? Digo, depende de la edad, depende del momento y demás, pero pues después de que uno es mayor de edad, adulto, no importa el trauma que te hayan causado tus papás, pues tus papás ya no son responsables de ti. O sea, la ley está vinculada a estos valores liberales que son humanistas e individualistas. Entonces, a grandes rasgos, imagínense, si quitáramos el libre albedrío, que a grandes rasgos, prácticamente en filosofía, si hablas con la gran mayoría de los filósofos, te van a decir que no somos libres per se, que no existe esta libertad de decisión, o sea, que no somos libres de tomar decisiones, que todo está condicionado por situaciones anteriores, por condiciones materiales, o sea, que existe una causalidad de cosas anteriores a cada decisión que tomamos, pues no somos libres. Entonces, ¿por qué seríamos responsables de nuestros actos si no somos libres tampoco? Todo el sistema legal se caería, se desplomaría. El problema es de que a grandes rasgos toda la estructura judicial y legal y de derecho está formada sobre una base humanista. Si no tumbas la base humanista, o más bien, mientras sigamos creyendo en este excepcionalismo humano y en ideas como el libre albedrío, pues vamos a seguir teniendo un sistema de justicia pues que es carente, ¿no? Porque pues realmente, ¿qué tanto de la responsabilidad de un acto es individual? Si sabemos que no existe libre albedrío y que la formación psíquica de una persona pues está atravesada no solo por sus condiciones materiales, sino por la crianza, o sea, por lo que se creó en su casa, ¿no? Los sistemas democráticos. O sea, el sistema democrático depende, y el sistema económico también, ¿eh? El sistema democrático y el sistema económico depende del hombre racional. El hombre racional también es un legado de la idea humanista de que el ser humano tiene el uso de razón. Y que el uso de razón es algo excepcional y es algo que solo los humanos tienen. Entonces la democracia solo funciona bajo la idea de que nosotros somos racionales, de que nosotros tomamos buenas decisiones en nuestro mejor interés y contemplamos las variables para tomar aquellas decisiones que mejor nos convengan. Esta es una de las premisas básicas de la economía, que las personas hacen intercambios racionales. Y de la democracia, que votamos por gente que supuestamente nos conviene y votamos por sistemas y partidos y cosas que realmente nos convienen. La idea excepcional del libre albedrío es lo que crea el sistema legal, lo cual sabemos que es mentira. O sea, no existe tal cosa como libre albedrío y no existe tal cosa como una responsabilidad individual. La segunda mentira es la mentira del uso de la razón. O sea, si somos realmente racionales, ¿por qué tomamos decisiones en contra de nuestros mejores intereses y aceptamos tratos en contra de nuestros mejores intereses? ¿No? Entonces, o sea, desplomar el humanismo implicaría desplomar tanto el sistema económico como el sistema democrático como el sistema legal. Entonces, obviamente, muchos de los movimientos posthumanistas que tratan de poner en jaque esta idea de que el humano, como lo concebimos, que aparte traten de buscar una buena definición de lo que es el humano. Y vayan a investigar y busquen y vayan a leer de una buena definición y traten de llegar a un consenso de qué significa ser humano. O sea, porque lo celebramos mucho, ¿no? Hablamos mucho de él, pero ¿qué es? O sea, ¿qué es exactamente lo que nos hace distintos? ¿Qué es exactamente lo que nos hace humanos per se, ¿no? Pero sobre esta idea del humano, que realmente no hay un consenso, es como muy extraña y muy accidentada y tiene una serie de falacias y malos argumentos, se construye pues prácticamente toda la sociedad moderna. Entonces, bueno, a fin de cuentas el humano, supuestamente como superior, porque acuérdense, ¿no? Nosotros tenemos cultura porque estamos arriba de la línea de razón, libre albedrío, creatividad, lo que tú quieras. Y abajo de esa línea está la naturaleza. Entonces, como nosotros estamos acá arriba, somos responsables del resto. Somos responsables, ¿no? Desde la postura humanista,
el humano, como superior, como excepcional dentro del ecosistema, es responsable de la Tierra. Y aún así estamos viviendo la cuarta revolución industrial y estamos muy cerca de la sexta extinción. O sea, estamos caminando hacia una sexta extinción masiva, ¿no? O sea, han desaparecido millones de especies bajo este momento antropocénico, donde el ser humano es la principal fuerza de cambio dentro de la naturaleza. Entonces, a ver, supuestamente éramos humanos, universales, hicimos la superación humanista. Esta superación humanista nos puso en el centro del mundo, superior a todo lo demás. Al mismo tiempo, supuestamente llegamos a esta idea universal del humano y declaramos los derechos humanos como algo superior, como algo todo incluyente, como algo súper bondadoso, pero dejamos de fuera a las mujeres, dejamos de fuera a los negros, dejamos de fuera a los indígenas, cometimos el holocausto, constantemente estamos juzgando. Y a ver, y aquí hay una hipocresía muy grande en este del humanismo, ¿no? Porque si el humanismo supuestamente es la teoría del individuo, del excepcionalismo humano como diferente a lo natural, también qué raro que exista todavía el racismo, la segregación racial, la discriminación por género, por credo, por creencias, por cultura, porque qué raro que digas de que, o sea, ¿por qué Estados Unidos, un país que está fundado bajo las ideas liberales, del liberalismo, del humanismo, trata, por ejemplo, a los países islámicos como terroristas? O sea, porque si ellos que realmente creyeran en la responsabilidad individual, pues no hay absolutamente ninguna necesidad de tener un antagonismo contra un país entero. Porque, pues digo, pues cada individuo es responsable solamente él de sus actos. No hay ningún motivo por el cual entrar en una guerra con un país entero. Porque si realmente trataras a cada individuo como un agente único, responsable solo de sus actos, de su mérito, de sus repercusiones, pues realmente el país no tiene nada que ver, la cultura no tiene nada que ver, ni la teología tiene nada que ver, ni sus creencias, porque el individuo racional, responsable, con libre albedrío, con libertad, él mismo, solo él es responsable de sus actos. No hay absolutamente ninguna necesidad de ir a hacer ningún tipo de repercusión o castigo contra un país entero, contra los actos de una sola persona. Bueno, pensar así, si Estados Unidos tiene un problema contra Maduro, pues que haga repercusiones contra Maduro, no contra el país entero de Venezuela, ¿me explico? Es como que si tienen problemas contra un terrorista islámico que chocó contra las Torres Gemelas, pues el problema es contra ese terrorista islámico, no contra toda la cultura, porque pues desde la idea liberal, pues el individuo es libre, tiene uso de razón, y pues está completamente desconectado de su contexto, ¿no? Porque es individual, esta es la idea humanista. Entonces, obviamente, pues esto, lo que he estado leyendo y cada vez más me queda claro esta idea de que, bueno, pues, o sea, toda esta noción humanista es hipócrita y tiene que ser superada. O sea, vivimos en un sueño de grandeza durante los últimos siglos, donde realmente pensábamos que éramos excepcionales, que éramos únicos y que éramos individuales, y hay una propuesta interesante para esto, que es el posthumanismo. Entonces, como les comenté, lo raro de esto del poshumanismo es que no dice, es que ya pasó esta época humanista y ahora la tenemos que superar, sino que lo interesante del poshumanismo es que plantea que siempre estuvo equivocado. O sea, que esta separación entre hombre y naturaleza estaba equivocada, que esta independencia del individuo, del colectivo, siempre estuvo equivocada, que esta separación del hombre del hombre con los animales también estuvo equivocada. La separación inclusive del hombre con la tecnología también estuvo equivocada. Siempre fuimos posthumanos, nada más que nunca nos dimos cuenta. Nuestro propio sesgo cognitivo nos llevó a crear toda esta fantasía de que el humano era excepcional, de que el humano era diferente, de que el humano es independiente, de que el humano era individual. Entonces, por eso existe ahora tantos pensamientos y tantas líneas de pensamiento sobre el posthumanismo. Y de hecho el posthumanismo no es una cosa. La verdad es que mientras más leo, mientras más investigo, más puertas se abren, porque el posthumanismo tiene muchas vertientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, existe la idea posthumana, por ejemplo, la de Spinoza, que es la que estoy investigando ahorita, ¿no? O sea, Spinoza era panteísta, monista. La idea de monismo es sumamente interesante y, y probablemente Spinoza fue el primer posthumano serio, o sea, el primer posthumano real, aunque en su momento no se leyó como tal. O sea, Spinoza como posthumano tenía esta idea del monismo, ¿no? ¿A qué se refiere con monismo? No existe una diferencia entre el mundo de las ideas y el mundo de la materia, sino que todo es materia, o sea, todo es una sola cosa.
Si todo es solo una cosa, no hay realmente una división entre nada. O sea, nosotros hacemos divisiones para poder hacer análisis, pero pues ahí viene esta idea de la ontología orientada a los objetos. Los objetos de estudio son algo que nosotros agarramos para identificarlos y analizarlos, pero no existe realmente una separación entre las cosas. La separación entre las cosas es algo que nosotros inventamos. De hecho, Nietzsche también se puede leer desde una óptica súper interesante posthumana, porque Nietzsche también de hecho, la lectura que le estoy dando ahorita es que cuando Nietzsche dijo que Dios murió, no se refería realmente al Dios como la deidad, ni siquiera a Dios como la moral que era la imperativa de ese momento, que algo que el hombre tenía que superar. A lo que Nietzsche se refería es que era la muerte del humanismo. O sea, Nietzsche se refería a que la muerte de ese Dios era el Dios antropomorfo que de manera retroactiva, dialéctica, nos asignaba todas nuestras características. Entonces la lectura posthumana de Nietzsche también está bien, bien interesante. Entonces, ¿a dónde va todo esto? ¿No? Y la verdad es que voy a cerrar el video por aquí porque si no está demasiado largo y demasiado denso. ¿Se acuerdan que, probablemente el libro que más les recomendé el año pasado fue el de Bruno Latour, de Dónde aterrizar, ¿no? Y Bruno Latour tiene esta idea de Gaia. Bueno, no es de él, es de James Lovelock, que es Gaia como un sistema. O sea, tenemos el sistema Tierra, ¿no? Entonces, este es un tipo de posthumanismo. O sea, es decir, no tenemos realmente una separación con la naturaleza. La separación que tenemos con la naturaleza es puramente arbitraria. Siempre les doy este ejemplo, que es el que me queda más claro, ¿no? Les voy a dar dos ejemplos que están interesantes. Primero, nosotros somos posthumanos en el sentido tecnológico porque pues, existen los marcapasos. Existen los lentes, existen los tenis, existe la ropa. O sea, muchos de estos elementos tecnológicos que nos rodean son tan parte de nuestro funcionamiento como nuestros propios órganos internos. O sea, vean hoy el miedo que da cuando sales de tu casa y se te olvida tu celular. Sales de tu casa, se te olvida tu celular, parece que se te quedó un brazo en la casa. No, tienes que regresar y dices, o sea, no puedo continuar mi día sin tener mi celular en la mano. Entonces, esta noción de somos individuos, nuestro límite corpóreo se acaba en nuestra piel, es cada vez más una mentira. O sea, cada vez más somos transhumanos tecnológicos porque dependemos de todos estos aparatos, de todos estos objetos que nos rodean para el funcionamiento de nuestra vida, ¿no? Entonces aquí hay muchos análisis desde muchos ángulos muy interesantes sobre cómo ya somos posthumanos. Siempre fuimos posthumanos. Nunca fuimos realmente puramente humanos. Nunca fuimos el centro de nada ni la medida de todas las cosas, sino que siempre estuvimos integrados con todas otras posturas que nos intervienen, ¿no? Entonces este es el posthumanismo tecnológico. Otro tipo de posthumanismo, el naturalista, que es el que dice, pues realmente no estamos separados de la naturaleza. Piensa en tu sistema respiratorio. O sea, tú crees que tu sistema respiratorio o la postura humanista de tu sistema respiratorio es que tú tienes un pulmón, tienes un aparato respiratorio que hace que respires y puedas funcionar. Pero si no existen las algas en el Océano Pacífico del Sur que transforman otra vez el CO2 en oxígeno para que tú puedas respirar de regreso, pues igual te mueres, igual y no funciona tu sistema respiratorio. Nosotros solo podemos transformar oxígeno en CO2. No podemos transformar CO2 en oxígeno otra vez. Entonces, ¿qué tan independiente es tu sistema respiratorio? ¿Por qué marcamos ahí la pauta, el límite del humano y dejamos de fuera todo el resto del sistema natural? Entonces siempre fuimos posthumanos. Okay. Lo interesante de esto es que mientras más te metes y mientras más estoy leyendo sobre esto, te das cuenta que muchas otras líneas de pensamiento antiguas están fundadas en este error del sesgo cognitivo del humanismo. El liberalismo, el socialismo, pro-vida, pro-choice, libertad, democracia, educación, justicia, o sea, que son cada uno de ellos es un concepto tan grande y tan fundamental para la organización de las sociedades modernas que regresar a la base y decir la postura original humanista estaba equivocada es revolucionario y transformacional. Es algo muy grande. Entonces es algo muy grande y tiene implicaciones muy drásticas y muy complejas. Entonces, nada más les quería comentar. Siempre les digo capital humano, ¿no? De entrada. Entonces, durante los últimos 2 años, creo que les he platicado sobre por qué les digo capital, ¿no? Por esta lógica productiva, esta lógica de la ganancia a corto plazo contra cualquier otra cosa. Entendemos por qué somos capital, porque la propia lógica de este mecanismo capitalista, de este sistema que busca la ganancia a corto plazo contra cualquier otra variable, nos transformó a nosotros también en capital. Ahora la segunda mitad, humano. ¿Qué significa ser humano? O sea, vayan a buscar ustedes una definición que les haga sentido de por qué somos humanos y cuestionen radicalmente ese excepcionalismo.
donde el humano se antepone a una naturaleza, donde el humano es distinto y separado, independiente de las máquinas, donde el humano es superior, más importante o único comparado con los animales. Y se van a dar cuenta que hay mucha falacia, hay mucha mentira, hay mucho riesgo en esa interpretación, ¿no? Entonces lo que necesitamos, y qué raro, porque creo que lo dije el año pasado cuando hice el análisis de Evangelion, superar el sujeto freudiano, y me parece que en ese momento tenía el planteamiento equivocado, hoy me corrijo, creo que no es ni siquiera superar el pensamiento freudiano, a lo que me refería o lo que estaba realmente buscando, y en ese momento no lo entendía, y hoy lo entiendo, es que lo que realmente hay que superar es la idea del humanismo. Pero bueno, los dejo por aquí, me parece suficiente para un jueves. Si les gustó, píquenle ahí a todos los botones, compartan. Luego lo voy a dejar aquí en IGTV y luego lo voy a subir a YouTube también para que lo puedan ver y comentar. Si les interesa, me dicen y voy a seguir investigando sobre el poshumanismo. Estoy leyendo un par de libros bien interesantes y ahí les platico más cosas. Si alguien estuvo troleando en el chat o algo, mándenme directo el link, o sea, el arroba de la persona que estuvo jodiendo y los bloqueo con gusto. Nos vemos. Bye bye.